Me llamo Irina Koltsova y jamás pensé que me convertiría en la protagonista de una historia de supervivencia. Llevaba 10 años trabajando como auxiliar de vuelo en una gran aerolínea, cubriendo vuelos internacionales. Miles de despegues y aterrizajes, decenas de países, cientos de miles de sonrisas a los pasajeros. Todo eso se había convertido en mi monótona realidad. El vuelo Moscú-Bangkok no era diferente de cientos de otros en mi carrera. O eso creía yo la mañana del 28 de abril. Nuestro Boeing iba hasta la bandera, 284 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. El comandante de la aeronave era Rustam Akhmetov, un piloto experimentado con 20 años de servicio. Habíamos volado juntos al menos 30 veces, y siempre me sentía segura cuando él estaba al mando. Como segundo piloto habían designado a Gleb Savitsky, un joven pero prometedor especialista. En nuestra brigada de auxiliares de vuelo había tanto novatos como veteranos. Mariana Lebedeva, con quien éramos amigas desde hacía 7 años. Eldar Nazimov, siempre dispuesto a hacer una broma incluso en las situaciones más estresantes. La joven Sofía Petrova, para quien este era apenas su 5º vuelo internacional. Y otros. La preparación previa al vuelo transcurrió como de costumbre. Revisamos el equipo de emergencia, debatimos las particularidades del vuelo y nos familiarizamos con la lista de pasajeros que requerían atención especial. Entre ellos había una embarazada de 7 meses, una pareja de ancianos con problemas de audición y 3 niños que viajaban sin sus padres. El despegue fue impecable. Moscú quedó atrás y alcanzamos una altitud de crucero de 11.000 metros. Las primeras 3 horas de vuelo fueron completamente rutinarias. Servimos el almuerzo, repartimos bebidas, ayudamos a los pasajeros con sus pequeñas peticiones. Estaba terminando de recoger las bandejas en la clase ejecutiva cuando sentí una ligera turbulencia. Nada inusual para un vuelo sobre el Océano Índico en esta época del año. Irina, el capitán solicita la presencia de la jefa de cabina en la cabina de mando, me dijo Eldar, pasando con el carrito de bebidas. Dejé mis tareas a Sofía y me dirigí a la cabina de los pilotos. Después de llamar a la puerta, entré y noté de inmediato las caras tensas de ambos pilotos. Tenemos un problema con la presión en uno de los tanques de combustible, dijo Rustam, sin apartar la vista de los instrumentos. Es posible que tengamos que cambiar la ruta y realizar un aterrizaje forzoso en Bombay. ¿Qué tan grave es?, pregunté, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. Aún no es crítico, pero es mejor prevenir, respondió. Prepara a la tripulación para una posible situación de emergencia, pero no informes a los pasajeros todavía para evitar el pánico. Asentí y salí de la cabina. De la APU. Reuní a los auxiliares de vuelo en la parte trasera del avión y les expliqué brevemente la situación. Empezamos una preparación discreta. Revisamos el equipo de emergencia, repasamos mentalmente los protocolos de actuación en situaciones de emergencia. Pasaron 20 minutos. El avión temblaba ligeramente. Estábamos entrando en una zona de turbulencias. De repente, se escuchó un fuerte estallido y el avión dio un tirón brusco. Luego siguió otro golpe, aún más potente. Las máscaras de oxígeno cayeron de sus compartimentos y se desató el pánico en la cabina. ¡Atención a todos! ¡Mantengan la calma! Pónganse las máscaras de oxígeno ustedes primero, luego ayuden a los que están a su lado. Grité, tratando de acallar el ruido del pánico y las sirenas aullando. Vi cómo mis compañeros se apresuraban a ayudar a los pasajeros. Mariana asistía a la pareja de ancianos. Eldar calmaba a los niños. Sofía demostraba a todos cómo ponerse correctamente la máscara. El avión empezó a perder altura rápidamente. De los altavoces salió la voz de Rustam. Habla el comandante. Hemos sufrido una despresurización de la cabina. Estamos descendiendo a una altitud segura. Por favor, mantengan la calma y sigan las instrucciones de los auxiliares de vuelo. Yo sabía que la situación era mucho más grave de lo que él describía. A través de las ventanillas veía que el motor derecho estaba envuelto en llamas. Estábamos perdiendo altura a toda velocidad
y el avión se inclinaba hacia la derecha. Mi corazón latía con fuerza, pero años de entrenamiento se impusieron al miedo. Cuando atravesamos la capa de nubes, vi la inmensa extensión azul del Océano Índico. Ni islas, ni barcos, solo agua hasta donde alcanzaba la vista. En ese momento, se oyó una explosión ensordecedora. El ala derecha se desprendió y el avión empezó a girar sin control. «¡Prepárense para el amaraje forzoso!», grité, aunque entendía que no se podía llamar amaraje. Íbamos a caer al océano, el PAA. Lo último que recuerdo antes del impacto es que intentaba llegar a una niña que no podía abrocharse el cinturón de seguridad. Luego vino un golpe terrible, un chirrido de metal, gritos, y la oscuridad. Volví en mí por un frío abrasador. Agua. Estaba en el agua, entre los restos del avión. Alrededor, la gente gritaba. Algunos intentaban mantenerse a flote aferrándose a fragmentos del fuselaje. Mi uniforme estaba empapado y me arrastraba hacia abajo, pero logré quitarme los zapatos y la chaqueta. Mirando alrededor, vi una balsa salvavidas que se había abierto automáticamente al contacto con el agua. Estaba a unos 30 metros de mí. Reuní todas mis fuerzas y nadé hacia ella, ayudando por el camino a una pasajera de mediana edad que evidentemente no sabía nadar. «¡Agárrese a mí!», le grité. «¡Llegaremos a la balsa!». Cuando alcanzamos la balsa, ya había 5 personas. Sofía, 2 hombres de clase turista, una anciana y la niña a la que había intentado ayudar antes del impacto. Ayudamos a subir a algunas personas más que estaban cerca hasta que la balsa quedó peligrosamente sobrecargada. Ahora éramos 14. A nuestro alrededor flotaban escombros, equipaje, cuerpos. No podía creer lo que estaba pasando. A lo lejos se divisaba otra balsa, pero no podía distinguir quiénes estaban en ella. De repente, se oyó otra explosión. La parte restante del avión, que milagrosamente se había mantenido a flote, se desintegró por completo. La onda expansiva golpeó nuestra balsa y la volcó. Volví a encontrarme en el agua, intentando ayudar a los que no sabían nadar. Conseguimos enderezar la balsa, pero cuando volvimos a subir, solo quedábamos 8. Yo, Sofía, un hombre de unos 40 años llamado Robert, su esposa Inga, una anciana llamada Valentina Petrovna, un joven que se presentó como Kirill, una niña pequeña llamada Alisa, de solo 7 años, y una mujer de mediana edad llamada Daria. La corriente se había llevado al resto, o se habían ahogado. En estado de shock, no podía entenderlo. La segunda balsa había desaparecido de la vista. Alrededor se extendía el inmenso océano, y el sol empezaba a ponerse. Así comenzaron mis 19 días de lucha por la supervivencia en medio del Océano Índico. Las primeras horas después de la catástrofe transcurrieron como en una niebla. El shock, la adrenalina y la lucha por la supervivencia no dejaban tiempo para asimilar todo el horror de lo ocurrido. Nuestra balsa salvavidas naranja, diseñada para 10 personas, se convirtió en nuestro único apoyo en el inmenso océano. «Tenemos que revisar lo que tenemos», dije, intentando hablar con calma, aunque por dentro temblaba. «Las balsas de emergencia deben tener equipo básico». Encontré un contenedor impermeable debajo de uno de los asientos. Dentro había un botiquín de primeros auxilios, bengalas, cerillas impermeables, una brújula, aparejos de pesca, un pequeño potabilizador de agua de mar, varias barritas energéticas y 20 paquetes de agua potable de 200 mililitros cada uno. ¿Eso es todo?, preguntó Inga con horror, agarrando con fuerza la mano de su marido. ¿Cuánto tiempo nos durará? Nos encontrarán rápido, dijo Robert con seguridad, aunque en sus ojos vi el mismo miedo que sentíamos todos nosotros. Seguro que el avión envió una señal de socorro antes de caer. No dije nada sobre que, si la señal se había enviado, el lugar del desastre podría estar a cientos de kilómetros de aquí. La corriente nos había arrastrado. En lugar de eso, empecé a examinar a los pasajeros. Valentina Petrovna,
Tenía una herida profunda en la frente, que desinfecté y cubrí con un vendaje del botiquín. Kirill se quejaba de dolor en las costillas, posiblemente una fractura o una fuerte contusión. Sofía tenía una muñeca dislocada, que coloqué con cuidado utilizando mis conocimientos de los cursos de primeros auxilios. La pequeña Alisa parecía físicamente ilesa, pero estaba en estado de shock. No hablaba y miraba fijamente a un punto. Daria tenía muchos cortes por los escombros, pero nada grave. Tenemos que usar el agua de forma racional, dije cuando terminó la primera revisión. 100 mililitros por persona al día es el mínimo que necesitamos. 2 días, dijo Kirill en voz baja, calculando rápidamente. Tenemos agua para 2 días y medio. Por eso tenemos que aprender a usar el potabilizador, respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Y recoger agua de lluvia, si tenemos suerte con el tiempo. El sol casi se había ocultado en el horizonte y la temperatura empezó a bajar. La balsa estaba equipada con una lona que desplegamos para protegernos del frío de la noche. Nos acurrucamos juntos, tratando de calentarnos con el calor de nuestros cuerpos. ¿Qué pasa con los demás?, preguntó Sofía en voz baja, mirando el agua oscura que nos rodeaba. ¿Quizás hay otros supervivientes? No sabía qué responder. La probabilidad de que alguien más hubiera sobrevivido y se mantuviera a flote era cada vez menor. La segunda balsa que había visto justo después del desastre había desaparecido hacía mucho tiempo de la vista. Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, dije finalmente. Solo así tendremos una oportunidad. La noche fue larga y angustiosa. Las olas del océano, que durante el día parecían relativamente tranquilas, se intensificaron por la noche. Nuestra balsa era lanzada hacia arriba en cada cresta, y luego caía en el valle entre las olas. Muchos se marearon y se inclinaron sobre el borde, vaciando sus estómagos ya vacíos. La pequeña Alisa lloró en sueños, y la abracé, tratando de consolarla. Se despertó y habló por primera vez. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó con voz temblorosa. No sabía qué decir. Su madre probablemente había muerto en el accidente o se había ahogado después. La estamos buscando, cariño, mentí, acariciando el pelo de la niña. Mientras tanto, yo te cuidaré, ¿de acuerdo? Ella asintió y se volvió a dormir en mis brazos. Miré el cielo estrellado, tan inmenso e indiferente a nuestra tragedia, e intenté no sucumbir a la desesperación. Como la oficial de mayor rango de los miembros de la tripulación supervivientes, me sentía responsable de estas personas. Me miraban esperando una guía y una seguridad que yo misma no sentía. Al amanecer, me desperté por los gritos de Inga. «¡Mirad! ¡Mirad allí!», señalaba hacia el horizonte. Todos se despertaron al instante y escudriñaron con esperanza en la dirección indicada. A lo lejos se divisaba una silueta, parecida a un barco. «¡Bengalas de auxilio!», exclamó Robert. «¡Rápido!». Saqué del contenedor la pistola de bengalas, la cargué con manos temblorosas y disparé al cielo. Un brillante destello rojo se elevó y se abrió en un paracaídas, descendiendo lentamente e iluminando todo a su alrededor. «Deberían vernos», dijo Kirill, sin apartar la vista de la lejana silueta. Lanzamos otras 2 bengalas con intervalos de varios minutos, pero el barco continuó su curso, sin cambiar de dirección. «Se va», susurró Sofía, y en su voz se notaba la desesperación. «Quizás sea un espejismo», sugirió Valentina Petrovna. «He oído que en el océano hay ilusiones ópticas así. Pero yo sabía que era un barco de verdad. Simplemente no nos había visto. Un pequeño punto naranja en el inmenso océano». La esperanza, que había brillado con tanta intensidad, empezó a desvanecerse, y vi cómo la desesperación se apoderaba de mis compañeros. «Escuchadme», dije con firmeza. «Ha sido el primer barco, pero no el último. Estamos en una ruta marítima transitada. Nos buscarán. Solo tenemos que aguantar».
No sabía si yo misma creía en mis palabras, pero funcionaron. La gente se calmó un poco y empezamos a planificar el día. El primer problema era la sed. A pesar de estar rodeados de agua, no se podía beber. Distribuí la primera ración de agua potable, 100 mililitros por persona, tal como había previsto. Era terriblemente poco, sobre todo teniendo en cuenta el calor abrasador del sol que empezaba a asomar por el horizonte. «Tenemos que probar el desalinizador», dijo Robert, examinando un pequeño aparato del kit de emergencia. El desalinizador funcionaba según el principio del destilador solar. Se vertía agua de mar en el depósito inferior, el sol la calentaba, el vapor se condensaba en la tapa superior y fluía hacia un recipiente aparte ya en forma de agua dulce. El proceso era lento, y en todo el día no conseguimos obtener más de 500 mililitros de agua limpia. La situación con la comida era aún peor. Teníamos solo 8 barritas energéticas, menos de una por persona. Decidí que hoy comeríamos media barrita cada uno y dejaríamos el resto para mañana. «¿Y después qué?», preguntó Daria, mirando su diminuta porción. «Después pescamos», respondí, señalando los aparejos de pesca del kit de emergencia. Ninguno de nosotros era un pescador experimentado, pero no nos quedaba otra opción. Kirill y Robert se encargaron de la tarea, utilizando trozos de las barritas energéticas como cebo. Todos observábamos con esperanza la línea que se hundía en las profundidades azules. Pasaron 3 horas antes de que el primer pez picara el anzuelo. Era una pequeña caballa, de no más de 20 centímetros de longitud. La mirábamos como si fuera el mayor de los tesoros. «¿Cómo la preparamos?», preguntó Inga. «No tenemos fuego». «Tendremos que comerla cruda», respondió Robert, sacando del bolsillo una navaja que milagrosamente había conservado después del naufragio. Ninguno de nosotros había comido pescado crudo antes, pero el hambre era más fuerte que el asco. Robert descuartizó hábilmente la presa y la dividimos en 8 diminutas porciones. La carne cruda era resbaladiza y tenía un fuerte olor a pescado, pero en ese momento parecía la comida más deliciosa del mundo. Al anochecer del segundo día, nuestra situación se había vuelto aún más desesperada. Las reservas de agua potable se agotaban y el desalinizador no podía satisfacer las necesidades de 8 personas. El sol quemaba la piel sin piedad, provocando dolorosas quemaduras a todos los que no habían podido refugiarse bajo la lona. Por la noche llovió, una verdadera bendición. Extendimos la lona para recoger el agua que escurría y llenamos todos los recipientes disponibles. Esto nos proporcionó unos 2 litros más de agua dulce, un alivio temporal a nuestra sed. Pero yo sabía que sin reservas importantes de comida y agua, nuestras posibilidades de supervivencia disminuían día tras día. Y lo más terrible era que no teníamos ni idea de dónde estábamos, ni si nos dirigíamos hacia tierra firme o, por el contrario, hacia mar abierto. Con estos pensamientos inquietantes, me quedé dormida bajo el sonido de la lluvia, abrazando fuertemente a la pequeña Alisa, que en sueños llamaba a su madre. Al final del tercer día, nuestras fuerzas empezaban a agotarse. Las reservas de agua potable se acercaban a su fin, a pesar de que habíamos reducido la ración al mínimo, 50 mililitros por persona al día. El desalinizador daba muy poca agua, y ya no llovía. La pesca tampoco daba resultados estables. A veces conseguíamos pescar 1 o 2 peces pequeños, a veces nada. Valentina Petrovna, la más anciana de nosotros, era quien peor soportaba las privaciones. Su rostro se había demacrado, sus labios se habían agrietado por la deshidratación, y la herida en su frente empezaba a inflamarse, a pesar de haber sido tratada con antiséptico. «Irina», me llamó Sofía en voz baja, apartándome a un lado. «Creo que Valentina Petrovna está muy mal. Tiene fiebre». Me acerqué a la anciana y le puse la mano en la frente. Él estaba caliente y húmedo por el sudor, una clara señal de infección. «En el botiquín debería haber antibióticos», dije, rebuscando entre los medicamentos. Afortunadamente, encontré un blister de ampicilina.
Le di a Valentina Petrovna una pastilla y un poco de agua para que se la tragara. «Gracias, niña», susurró con voz débil. «No pensaba que iba a acabar mis días en el océano. Tengo nietos en casa». «No diga eso», la interrumpí. «Saldremos de aquí, todos juntos». Pero en el fondo de mi alma empezaba a dudar. Cada día sin rescate disminuía nuestras posibilidades. Derivábamos a merced de las corrientes, sin posibilidad de controlar nuestro rumbo. Al cuarto día, noté que Alisa se había vuelto apática y había dejado de reaccionar cuando la llamábamos. La deshidratación es especialmente peligrosa para los niños, así que decidí darle parte de mi ración de agua. «Bebe, pequeña», le dije, acercando a sus labios una taza improvisada, hecha con la tapa de plástico de un contenedor. Ella tomó algunos sorbos y sonrió débilmente. Esa sonrisa me dio fuerzas para seguir luchando. Robert y Kirill perfeccionaron nuestro sistema de pesca. Se dieron cuenta de que algunas especies de peces se sentían atraídas por los objetos brillantes y utilizaron botones de mi blusa de uniforme como cebo. Funcionó. Conseguimos pescar un pez más grande, parecido a un pequeño atún. «Si tuviéramos fuego, podríamos cocinarlo», dijo Robert, descuartizando la presa. «Tenemos cerillas», recordó Inga. «¿Podríamos intentar hacer fuego en la balsa?» «Es demasiado peligroso», respondí. «La balsa está hecha de materiales combustibles. Una chispa, y nos quedaremos sin nuestro único refugio». Seguimos comiendo pescado crudo, superando el asco. Nuestros cuerpos exigían nutrientes y no podíamos permitirnos ser exigentes. Al quinto día vimos tiburones. 3 aletas oscuras cortaban el agua alrededor de nuestra balsa, describiendo círculos y, a veces, acercándose casi a tocar el borde. «Huelen la sangre», dijo Kirill, señalando los restos de pescado que habíamos tirado por la borda. A partir de ese momento, fuimos más cuidadosos, tratando de no atraer a los depredadores. Pero seguían rondando, recordándonos lo frágil de nuestra situación. El sexto día trajo una nueva prueba. Una tormenta. Empezó de repente, el cielo se oscureció, el viento se intensificó y las olas crecieron hasta alcanzar los 3 o 4 metros de altura. Nuestra balsa era zarandeada como una astilla y tuvimos que agarrarnos a las correas especiales para no caer por la borda. «¡Agarraos!», grité, abrazando a Alisa con una mano y aferrándome a la correa con la otra. «¡No soltéis las correas!». Daria no pudo aguantar más y vomitó dentro de la balsa. En una situación normal, esto habría provocado asco, pero ahora nadie le prestó atención. Todos estaban concentrados en luchar contra los elementos. La tormenta duró unas 5 horas que parecieron una eternidad. Cuando finalmente amainó, descubrimos que habíamos perdido parte de nuestro equipo. Varios paquetes de agua habían sido arrastrados por la borda y el potabilizador estaba dañado. «¿Podemos arreglarlo?», preguntó Sofía, examinando el depósito de plástico agrietado. Robert, que en su vida anterior había sido ingeniero, examinó atentamente el aparato. «Posiblemente, si encontramos algo con lo que sellar la grieta», dijo pensativo. Revisamos todo lo que teníamos y encontramos una tirita resistente al agua en el botiquín. Robert selló cuidadosamente la grieta y con el corazón en un puño, vertimos un poco de agua de mar para comprobarlo. El aparato goteaba, pero mucho menos. Todavía se podía utilizar. Al séptimo día, el estado de Valentina Petrovna empeoró bruscamente. Los antibióticos no hacían efecto, la infección se extendía y empezó a delirar. Hablaba de su infancia, de su marido, que había muerto hacía 10 años, de sus nietos, a los que quizás no volvería a ver. «Irina», me llamó Robert con voz suave. «No creo que sobreviva sin atención médica». Sabía que tenía razón, pero me negaba a reconocerlo. Cada vida en esta balsa era mi responsabilidad, y no podía aceptar la idea de perder a alguno de nosotros. «Tenemos que hacer todo lo posible», respondí, cambiándole el vendaje de la herida.
El octavo día trajo una suerte inesperada. Vimos un banco de peces voladores. Algunos de ellos, huyendo de los depredadores, saltaban del agua y sobrevolaban nuestra balsa. Varios peces incluso aterrizaron directamente dentro, lo que provocó un verdadero júbilo. «¡Es un regalo del cielo!», exclamó Inga, recogiendo los plateados pececillos. Obtuvimos comida sin ningún esfuerzo por nuestra parte, un verdadero milagro en nuestra situación, pero la alegría se vio ensombrecida por el estado de Valentina Petrovna, que ahora apenas estaba consciente. En la noche del 9º día, falleció en silencio mientras dormía. Lo descubrimos por la mañana, cuando fui a darle agua y medicinas. «Se ha ido», les dije a los demás, y mi corazón se encogió de dolor y sentimiento de culpa. Organizamos una breve ceremonia de despedida. Cada uno dijo unas palabras sobre Valentina Petrovna, aunque solo la conocíamos desde hacía 9 días. Luego, envolviendo el cuerpo en un trozo de lona, lo sumergimos en el océano. Fue una decisión dolorosa, pero era imposible mantener el cuerpo en la balsa. «Descansa en paz», susurré, observando cómo las oscuras aguas acogían a nuestra compañera. Alicia lloraba, aferrándose con fuerza a mi mano. Aquello era una prueba demasiado dura para una niña de 7 años. «¿Ahora está con los ángeles?», preguntó entre sollozos. «Sí, cariño», respondí, aunque yo hacía tiempo que había dejado de creer en los ángeles. «Ahora está en un lugar mejor». Tras la muerte de Valentina Petrovna, la moral del grupo cayó en picado. Todos éramos conscientes de que podíamos correr su misma suerte si el rescate no llegaba pronto. Al 10º día, me di cuenta de que Robert le daba a escondidas su ración de agua a su mujer. Tenía los labios agrietados y los ojos hundidos, síntomas evidentes de una grave deshidratación. «Debes beber tu parte», le dije cuando nos quedamos a solas. «Si mueres, ¿quién cuidará de Inga?» «Ella es más débil que yo», respondió con terquedad. «Yo puedo aguantar más». Entendía sus sentimientos, pero sabía que ese sacrificio podía costarle la vida. Acordamos que bebería al menos la mitad de su ración. El 11º día trajo una nueva esperanza: la lluvia. Comenzó de repente, transformando el sol abrasador en una cortina de agua gris. Extendimos la lona y recogimos cada gota, llenando todos los recipientes disponibles. En pocas horas logramos juntar unos 4 litros de agua dulce, un auténtico tesoro en nuestra situación. «Podemos permitirnos beber más», dijo Sofía, mirando con avidez los recipientes llenos. «No deberíamos», objetó Kirill. «¿Quién sabe cuándo volverá a llover? Es mejor seguir racionando». Estuve de acuerdo con él. Gracias a la lluvia, podríamos aguantar unos días más, pero solo si ahorrábamos. Al 12º día, Daria notó un comportamiento extraño en Kirill. Se había vuelto irritable, a menudo murmuraba cosas para sí mismo y miraba el agua con un interés enfermizo. «Estoy preocupada por él», me susurró. «Parece que no está bien de la cabeza». Observé a Kirill durante todo el día y me di cuenta de que Daria tenía razón. El agua de mar que había tragado accidentalmente durante la pesca, la comida salada y la deshidratación estaban empezando a afectar a su juicio. En la noche del 12º día ocurrió lo que temía. Kirill se levantó de repente, anunció que veía la costa y antes de que nadie pudiera detenerlo, saltó por la borda. «¡Kirill!», grité, apuntando con la linterna al agua. «¡Vuelve! ¡No hay ninguna costa!». Pero ya se estaba alejando a nado de la balsa, convencido de que el rescate estaba cerca. Gritamos, intentamos hacerle entrar en razón, pero todo fue en vano. Al poco tiempo, su cabeza desapareció en la oscuridad y nos quedamos 6. «¿Por qué ha hecho eso?», preguntó Alicia con voz temblorosa. «Está enfermo, cariño», respondí, sin saber cómo explicarle a una niña la psicosis por deshidratación. A veces la gente ve cosas que no son reales. Tras la pérdida de Kirill,
Decidí que debíamos llevar un control más estricto del agua y vigilar el estado mental de cada uno. Establecimos un sistema de compañeros. Cada uno vigilaba el comportamiento del otro e informaba de cualquier signo de enfermedad. El 13º día estuvo marcado por otra tormenta, aunque menos fuerte que la anterior. Nos trajo agua adicional, pero también nuevos problemas. Sofía empezó a tener una fiebre similar a la de Valentina Petrovna. «Es solo una insolación», aseguró, aunque vi el miedo en sus ojos. Le di antibióticos de nuestro botiquín menguante y una ración extra de agua. Me daba pánico perder a otra persona, sobre todo a Sofía, que se había convertido en una amiga íntima durante esos días. 14º día. La mitad de nosotros ya había perecido, y yo empezaba a perder la esperanza. Pero fue en ese momento cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Vimos pájaros. No uno o dos, sino una bandada entera de aves marinas que volaban en la misma dirección. «¡Pájaros!», exclamó Robert, señalando al cielo. «Siempre vuelan cerca de la tierra». Era la primera esperanza real desde el naufragio. Si los pájaros volaban en una dirección determinada, posiblemente había tierra cerca. Usando el remo que venía con la balsa, empezamos a remar en la dirección de los pájaros. Fue agotador, Nos turnábamos cada 30 minutos, pero aún así nuestros cuerpos exhaustos se cansaban rápidamente. Sin embargo, la esperanza nos daba fuerzas, y seguimos remando durante todo el día y gran parte de la noche. Al amanecer del 15º día, vimos lo que al principio tomamos por un espejismo, una fina línea en el horizonte, diferente de la línea del cielo y del océano. «Tierra», susurró Daria, sin dar crédito a sus ojos. «¿Es tierra?». No nos atrevimos a albergar esperanzas, temiendo otra decepción. Pero a medida que seguíamos remando, la línea se hacía más clara, hasta que se convirtió en la inconfundible silueta de una isla. «¡Lo hemos logrado!», exclamó Inga, abrazando a su marido. «Hemos encontrado tierra». Pero aún quedaba mucho para llegar a la costa, al menos 10 kilómetros. Nuestras fuerzas se estaban agotando, y remar se hacía cada vez más difícil. Además, notamos que la corriente nos arrastraba lejos de la isla. «Tenemos que usar el ancla de paracaídas», dijo Robert, señalando un dispositivo especial que venía con la balsa. Desplegamos el ancla paracaídas, que, al llenarse de agua, ofrecía resistencia e impedía que la corriente nos arrastrara. Luego seguimos remando, dirigiendo la balsa hacia la isla. Al atardecer del 15º día, estábamos lo suficientemente cerca como para distinguir las palmeras en la orilla y la arena blanca de la playa. Aquello nos insufló nuevas fuerzas, y remamos con redoblada energía, a pesar de las ampollas en las manos y el dolor en los músculos. La noche del 16º día la pasamos a la vista de la isla, pero aún en el océano. La corriente y el viento estaban en contra, y el avance era exasperantemente lento. Pero no nos rendimos, conscientes de que era nuestra única tabla de salvación. Por la mañana del 17º día, estábamos a menos de 1 kilómetro de la costa. Veíamos cada palmera, cada piedra en la playa. La isla era pequeña, quizá deshabitada, pero para nosotros era el paraíso después de 17 días de infierno en alta mar. «Podemos llegar nadando», propuso Robert, mirando la orilla que se acercaba. «Es demasiado arriesgado», repliqué yo. «Estamos exhaustos, y la corriente a lo largo de la costa puede ser fuerte. Mejor seguir remando». Estábamos tan cerca de la salvación que temíamos cometer un error en el último momento. Cada palada nos acercaba más a la orilla, y finalmente, tras varias horas de extenuante trabajo, sentimos cómo el fondo de la balsa rascaba el lecho arenoso. «Lo hemos logrado», susurré, sin dar crédito a mis ojos. «Hemos tocado tierra». Robert y yo, como los más fuertes de los que quedábamos, nos metimos en el agua y arrastramos la balsa hacia la orilla. Cuando la proa de la balsa tocó la arena, todos rompimos a llorar de alivio y alegría.
17 días de lucha por la vida en alta mar habían terminado. Pero nuestras tribulaciones aún no habían concluido. La isla parecía deshabitada, y nos tocaba encontrar agua potable, comida y refugio. Sin embargo, comparado con lo que ya habíamos vivido, esta tarea parecía casi sencilla. Salimos de la balsa a tierra firme, y yo caí de rodillas, sintiendo bajo mis dedos la arena caliente. Era como un milagro. Después del balanceo y la inestabilidad infinitos, por fin sentir algo inmóvil y seguro. «Hemos sobrevivido», dijo Sofía, aún débil por la enfermedad, pero con una sonrisa en el rostro. «De verdad hemos sobrevivido». Miré a nuestros compañeros supervivientes, Robert e Inga, cogidos de la mano. Daria, sentada en la arena con expresión de incredulidad. Sofía, pálida y exhausta, pero viva. Y la pequeña Alicia, que por primera vez en muchos días sonreía, recogiendo conchas en la orilla. Habíamos perdido a 3, pero 6 habíamos sobrevivido. Y ahora teníamos una oportunidad de salvación. Las primeras horas en la isla transcurrieron como en una nube. Después de 17 días en la balsa, la tierra firme parecía un milagro, y la posibilidad de moverse sin temor a caer al océano, un lujo inenarrable. Estábamos exhaustos, deshidratados y quemados por el sol, pero vivos. «Tenemos que encontrar agua potable», dije, cuando pasó la primera euforia del rescate. «Es lo más importante». Robert asintió y miró a su alrededor. La isla era pequeña, quizás 2 o 3 kilómetros de largo y algo menos de ancho. La parte central estaba cubierta de densa vegetación tropical, y a lo largo de la costa se extendía una franja de cocoteros. «Si aquí crecen palmeras, entonces debe haber agua dulce», observó con sensatez. «Quizá en el centro de la isla haya un manantial o un arroyo». Decidimos separarnos. Robert y yo fuimos en busca de agua, mientras que Inga, Sofía y Daria se quedaron en la orilla con Alicia para recoger todo lo útil de la balsa e intentar encontrar plantas comestibles o moluscos a lo largo de la orilla. Avanzar a través de la maleza tropical no fue fácil. Nuestros debilitados cuerpos apenas podían hacer frente a la tarea, pero la sed nos impulsaba hacia adelante. Nos dirigimos hacia el centro de la isla, orientándonos por la vegetación más densa, un signo seguro de la presencia de agua. Aproximadamente 1 hora después de camino, lo oímos. Un suave chapoteo de agua. El sonido era tan maravilloso que me cortó la respiración. «¿Lo oyes?», preguntó Robert, y sus ojos brillaron con esperanza. Aceleramos el paso tanto como nos permitieron las fuerzas, y pronto llegamos a un pequeño arroyo que bajaba de la elevación central de la isla. El agua era cristalina y, al parecer, dulce. Robert tomó un poco de agua con la mano y la probó con cautela. «Dulce», dijo con alivio, «y parece limpia». A pesar de la sed torturante, no bebimos de inmediato. Saqué del bolsillo de mi uniforme un pequeño frasco con yodo del botiquín de emergencia, una de las pocas cosas que siempre llevaba conmigo. «Mejor desinfectar», dije, añadiendo unas gotas a un recipiente improvisado hecho con una cáscara de coco que Robert fabricó rápidamente. «Lo que menos necesitamos ahora es una infección intestinal». Esperamos unos 30 minutos a que el yodo hiciera su trabajo, y solo entonces nos permitimos beber. Era el agua más deliciosa que había probado en mi vida. Fresca, ligeramente dulce, revitalizante. «Tenemos que avisar a los demás y llevarles agua», dijo Robert cuando saciamos la primera sed. Llenamos todos los recipientes disponibles y volvimos a la orilla. Por el camino, Robert derribó varios cocos de una palmera utilizando un palo largo. Cuando regresamos, descubrimos que nuestras compañeras tampoco habían perdido el tiempo. Habían recogido una gran cantidad de conchas, algunas con moluscos comestibles, encontrado varias clases de frutas parecidas a plátanos y mangos silvestres, e incluso capturado algunos cangrejos que, imprudentemente,
Se habían aventurado en la orilla. ¡Agua! Exclamó Inga al ver nuestros recipientes llenos. ¡Han encontrado agua dulce! Añadimos yodo al agua que habíamos traído, y mientras esperábamos, les contamos sobre el arroyo. Luego, todos juntos disfrutamos de un verdadero festín. Moluscos crudos, leche de coco, frutas y, finalmente, agua dulce y pura. Después de 17 días de una existencia casi famélica en la balsa, aquello parecía un banquete digno de reyes. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, una vez saciado el hambre más apremiante. Tenemos que buscar alguna manera de pedir ayuda. Primero debemos construir un refugio, respondió Roberto. Por la noche puede hacer frío, y durante el día demasiado calor. Además, no olvidemos las posibles lluvias. Yo estuve de acuerdo con él. Decidimos construir un cobertizo sencillo cerca de la playa, utilizando hojas de palma y ramas. El trabajo avanzaba lentamente. Aún estábamos débiles, pero al atardecer teníamos un refugio primitivo, pero funcional, capaz de protegernos del sol y de una lluvia ligera. Por la noche encendimos una fogata, utilizando las cerillas resistentes al agua del kit de emergencia y hojas de palma secas. El fuego no solo nos proporcionaba calor y luz, sino también una sensación de seguridad que tanto habíamos echado de menos en la balsa. Mañana tendremos que construir una hoguera de señales en un lugar elevado, dije, mirando las llamas, y mantenerla encendida constantemente. Es nuestra mejor oportunidad de que nos vean. ¿Crees que nos están buscando?, preguntó Daria en voz baja. Me quedé pensativa. Ya habían pasado 18 días desde el naufragio. Las operaciones de búsqueda y rescate no suelen prolongarse tanto, sobre todo en mar abierto, donde las posibilidades de encontrar supervivientes son mínimas. No lo sé, respondí con sinceridad, pero aunque la búsqueda oficial haya terminado, hay rutas marítimas en esta zona. Si podemos llamar la atención de algún barco que pase, tendremos una oportunidad. Esta idea nos tranquilizó un poco a todos, y pronto, agotados por los acontecimientos del día, nos quedamos dormidos bajo el sonido de las olas y el crepitar de la fogata. La mañana del 18º día de nuestra aventura comenzó con un descubrimiento inesperado. Alicia, mientras exploraba la playa cerca de nuestro campamento, encontró un objeto extraño, medio enterrado en la arena. «¡Irina! ¡Mira lo que he encontrado!», gritó, sosteniendo en sus manos una caja metálica oxidada. Me acerqué y examiné el hallazgo con atención. Era una vieja caja de aparejos de pesca, muy corroída por el óxido, pero aún resistente. Dentro encontramos varios anzuelos, sedal e incluso una vieja brújula que, para nuestra sorpresa, todavía funcionaba. «Aquí ha habido gente», dijo Roberto, examinando el hallazgo. «Quizá pescadores o turistas». Este descubrimiento nos infundió nuevas esperanzas. Si la isla recibe visitas, significa que no está tan lejos de la civilización o de las rutas marítimas. Decidimos repartir las tareas para aprovechar el día al máximo. Roberto y Daria se fueron a construir la hoguera de señales en el punto más alto de la isla. Inga y Sofía se dedicaron a recoger frutas y cocos. Yo me quedé en el campamento con Alicia para mejorar nuestro refugio e intentar pescar con los aparejos que habíamos encontrado. La pesca fue un éxito. Desde la orilla pesqué varios peces pequeños que luego cocinamos en la fogata. El sabor del pescado asado después de días de comida cruda era indescriptible. Al atardecer, Roberto y Daria regresaron, cansados, pero satisfechos. Habían construido una gran pirámide de ramas secas en la cima de la colina y habían encendido allí una hoguera que se veía desde lejos. «La mantendremos encendida constantemente», dijo Roberto. «Haremos turnos». Así comenzó a estabilizarse nuestra vida en la isla. Cada día perfeccionábamos nuestro refugio, recogíamos comida, manteníamos la hoguera de señales y explorábamos la isla en busca de algo útil. Incluso creamos un calendario primitivo, haciendo muescas en el tronco de una palmera, para no perder la cuenta de los días.
El 20º día de nuestra supervivencia, y el tercero en la isla, Sofía encontró entre la maleza una extraña planta con hojas grandes y flores llamativas. «Esto no se parece a nada que haya visto antes», dijo, mostrando su hallazgo. Examiné la planta con cuidado y recordé el curso de supervivencia que había hecho durante mi formación como azafata. «Creo que es aloe», dije, partiendo una hoja y mostrando el gel transparente que había dentro. «Su jugo ayuda con las quemaduras solares y los cortes. Aquello era un verdadero tesoro. Todos sufríamos de quemaduras solares, y el gel de aloe nos proporcionó un alivio muy esperado. Sobre todo, ayudó a Sofía, cuya piel era la más sensible». El 21º día, Roberto, mientras exploraba la parte norte de la isla, descubrió una pequeña bahía con aguas sorprendentemente tranquilas, un lugar ideal para nadar y lavar nuestra ropa, que a esas alturas estaba hecha un desastre. «Incluso hay algo parecido a una piscina natural allí», contaba con entusiasmo. «El agua está más caliente que en el océano, y no hay olas». Todos fuimos a esa caleta y pasamos allí varias horas, disfrutando de la oportunidad de lavarnos de verdad por primera vez en 3 semanas. Era como volver a la civilización, aunque de una forma muy primitiva. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Al 22º día, Inga empezó a toser mucho y le subió la fiebre. Quizá un resfriado por el frío de la noche o una infección que había pillado aún en la balsa. Nos quedaban pocos antibióticos del botiquín de emergencia, y le di la dosis máxima, pero me preocupaba que no fuese suficiente. «Necesita un médico de verdad», dijo Robert, mirando con angustia a su esposa dormida. «Tenemos que intensificar nuestros intentos de llamar la atención». Decidimos crear otra señal, una enorme palabra SOS en la playa, hecha con piedras oscuras que contrastaran con la arena blanca y que fuese visible desde el aire. El trabajo nos llevó todo el día, pero el resultado mereció la pena. La inscripción se veía incluso desde el extremo más alejado de la caleta, así que tenía que ser visible para un avión que pasase volando o un barco que navegara cerca. El 23º día trajo una nueva prueba, un ciclón tropical. Empezó de repente. El cielo se oscureció, el viento arreció, y pronto empezó a llover a cántaros. Nuestro refugio, aunque lo habíamos mejorado en los días anteriores, no podía protegernos completamente de semejante tempestad. Nos acurrucamos dentro, intentando calentarnos y mantener secas al menos algunas cosas. Inga, todavía debilitada por la enfermedad, tiritaba a pesar de que Robert la había arropado con su camisa. «Tenemos que subir más arriba», dijo él, mirando cómo subía el agua. «Si sube la marea, nos puede arrastrar». Recogimos las cosas más necesarias y, bajo la lluvia torrencial, nos trasladamos a una zona más elevada, donde encontramos refugio bajo una roca que sobresalía. No era ideal, pero era mejor que nada. La tormenta continuó toda la noche y la mayor parte del día siguiente. Cuando por fin amainó, descubrimos que nuestro campamento en la orilla estaba completamente destruido y que la inscripción de auxilio SOS había sido borrada por la marea. «Habrá que empezar de nuevo», suspiró Daria, mirando el campamento devastado. Pero también había algo bueno. La tormenta había traído muchos restos flotantes, entre los que encontramos algunos objetos útiles: botellas de plástico, un trozo de red de pesca, incluso un viejo chaleco salvavidas que podía servir de almohada. Reconstruimos el campamento, esta vez más lejos de la orilla y reforzando la estructura. También volvimos a crear la inscripción de auxilio, utilizando piedras más pesadas que no se borrasen tan fácilmente con la marea. Inga estaba mejorando. Los antibióticos empezaban a hacer efecto y su tos era menos intensa. Fue un gran alivio para todos nosotros, especialmente para Robert, que no se había separado de ella ni un momento durante la enfermedad. El 25º día lo pasamos recuperando fuerzas después de la tormenta y reponiendo las reservas de comida. Robert y yo construimos unas lanzas primitivas con palos afilados
e intentamos pescar en la orilla. Después de varias horas de ensayo y error, conseguimos capturar varios peces grandes, suficientes para la cena de todos. El 26º día, Alisa, que hasta entonces se había mostrado sorprendentemente valiente para tener 7 años, se echó a llorar de repente. «Quiero ir a casa», sollozaba. «Quiero ver a mi mamá». Todos nos quedamos paralizados. En estos días casi no habíamos hablado de nuestras familias y seres queridos, como si tuviéramos miedo de reabrir la herida. Pero el dolor infantil de Alisa rompió ese dique. «Mi hija tenía que graduarse este año», dijo Daria en voz baja. «Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¿Pensará que he muerto?» «Mis padres deben de estar como locos de preocupación», añadió Sofía. «Siempre han estado en contra de que trabaje como azafata, decían que era peligroso». Robert abrazó a Inga y ambos miraron al océano en silencio. Tenían, como sabía por las conversaciones en la balsa, un hijo adolescente que se había quedado con la abuela. Me acerqué a Alisa y la abracé. «Seguro que volveremos a casa», le dije, acariciándole el pelo. «Ya verás cómo nos encuentran». Pero en el fondo empezaba a dudar. Ya habían pasado 26 días desde el desastre. Si se había organizado una búsqueda oficial, seguramente ya la habrían suspendido. Nuestra única esperanza era que nos descubriera por casualidad un barco o un avión que pasara por allí. Por la noche de ese mismo día, organizamos una especie de ceremonia en memoria de los que habíamos perdido. Valentina Petrovna, Kirill y todos los demás pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo. Nos sentamos alrededor de la hoguera y cada uno dijo unas palabras sobre cada uno de los que recordaba. Valentina Petrovna no paraba de hablar de sus nietos, recordaba Sofía. Estaba muy orgullosa de ellos. Y Kirill era tan joven, añadió Daria. Solo tenía 23 años, toda una vida por delante. Recordé a mis compañeros, a Mariana con su risa contagiosa, a Eldar, que siempre sabía cómo levantar el ánimo con una broma, al comandante Rustam, cuya voz tranquila inspiraba confianza incluso en las situaciones más turbulentas. «Siempre estarán con nosotros», dije, mirando las estrellas. «Mientras los recordemos». Esta ceremonia improvisada trajo un extraño alivio, como si por fin hubiéramos soltado un peso que habíamos estado cargando todo este tiempo. El 27º día comenzó con un hallazgo inesperado. Robert, mientras revisaba nuestras rudimentarias trampas para cangrejos, encontró en una de ellas un objeto extraño, una botella de plástico con una nota en su interior. «¿Un mensaje en una botella?», se asombró Inga cuando trajo el hallazgo al campamento. «Como en las películas de antes». Con dificultad, extrajimos la nota. El papel se había empapado con el agua que se había filtrado y el texto era casi ilegible, pero algunas palabras pudimos descifrarlas. Ayuda. Coordenadas. SOS. «Es alguien como nosotros», dijo Sofía con un temblor en la voz. «Un náufrago intentando pedir auxilio». Aquel hallazgo fue un sombrío recordatorio de que no éramos los primeros, y probablemente tampoco los últimos, en vernos en una situación así. Pero también nos infundió una extraña esperanza. Si la botella había llegado hasta nuestra isla, eso significaba que nuestras señales también podían alcanzar su destino. Ese mismo día, decidimos crear nuestros propios mensajes en botellas. Teníamos varias botellas de plástico que habíamos encontrado después de la tormenta y trozos de papel del bloc de notas que Robert llevaba en el bolsillo. Escribimos nuestros nombres, la ubicación aproximada, dentro de lo que podíamos saber, y la fecha del desastre. Luego cerramos las botellas herméticamente y las lanzamos al océano durante la pleamar, esperando que la corriente las arrastrara hacia costas habitadas o rutas marítimas. «Es como tirar una moneda a una fuente y pedir un deseo», dijo Daria con una amarga sonrisa. «Las probabilidades son mínimas, pero ¿por qué no intentarlo?»
El 28º día trajo un descubrimiento inesperado. Mientras explorábamos la parte oriental de la isla, que aún no habíamos examinado a fondo, Sofía y yo nos topamos con una extraña estructura entre los árboles. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, señalando una choza semiderruida, casi completamente oculta por la vegetación. Nos acercamos con cautela. La choza era vieja, quizás construida hacía muchos años. El techo se había derrumbado parcialmente, y las paredes, hechas de ramas y hojas de palma, estaban casi completamente podridas. Pero dentro encontramos algunos objetos sorprendentes. Una linterna vieja, que hacía mucho que no funcionaba, una caja de hojalata con herramientas oxidadas, varias latas vacías y, lo más asombroso de todo, un diario hecho trizas. El diario estaba escrito en un idioma parecido al francés, que ni Sofía ni yo entendíamos lo suficientemente bien. Pero las fechas eran legibles. La última entrada estaba fechada en el año 2010, es decir, hacía unos 13 años. Aquí alguien ha vivido, dije, examinando la cabaña. Y, por lo que parece, durante bastante tiempo. ¿Qué crees que le pasó?, preguntó Sofía con un deje de preocupación en la voz. ¿Le rescataron o...? No tenía respuesta. Quizás rescataron al autor del diario, o construyó una balsa e intentó zarpar, o murió allí, en la isla. En cualquier caso, este hallazgo era otra prueba de que la isla a veces recibía visitas y eso nos daba esperanza de salvación. Recogimos el diario y las herramientas y regresamos al campamento para mostrar nuestro hallazgo a los demás. Robert se alegró especialmente por las herramientas. Entre ellas había un cuchillo, un martillo e incluso una pequeña sierra, que podrían facilitarnos mucho la vida en la isla. Con estas herramientas podemos construir una casa de verdad, dijo, examinando los hallazgos. Y una balsa, si es necesario. La idea de construir una balsa e intentar llegar por nuestra cuenta a la civilización era tentadora, pero también aterradora. No sabíamos a qué distancia estábamos del lugar habitado más cercano y, después de nuestra experiencia en la balsa salvavidas, nadie estaba muy dispuesto a volver a encontrarse en mar abierto sin una embarcación fiable. En la noche del 28º día, cuando estábamos sentados alrededor de la fogata, Inga de repente se levantó de un salto y señaló el horizonte. ¡Luces! ¡Veo luces! Todos miramos en la dirección que indicaba y, en efecto, vimos luces lejanas que se movían por el horizonte. Podía ser un barco. «¡La hoguera de señales!», exclamó Robert. «Hay que avivar el fuego en la colina». Corrimos hacia la hoguera de señales que habíamos mantenido encendida todos estos días y añadimos todo el combustible que pudimos encontrar. Las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno. «¡Las bengalas!», recordé. «Todavía nos deben de quedar bengalas de la balsa». Daria corrió hacia nuestro refugio y regresó con las 2 últimas bengalas. Las lanzamos una tras otra, observando cómo las brillantes luces rojas florecían en el cielo nocturno. «Tienen que vernos», susurró Sofía, sin apartar la vista de las luces lejanas del horizonte. «Tienen que hacerlo». Todos nos quedamos quietos, observando las luces y rezando para que cambiaran de rumbo hacia nosotros. Los minutos se hicieron eternos y, finalmente... «¡Han girado!», gritó Robert. «¡Vienen hacia nosotros!». Efectivamente, las luces se movían ahora en nuestra dirección. No podía ser una coincidencia. Habían visto nuestras señales y se dirigían hacia la isla. Corrimos a la orilla, continuando alimentando el fuego y ondeando antorchas improvisadas. Alicia saltaba y gritaba de alegría. Inga y Robert se abrazaban y a Sofía y Daria les caían lágrimas de alivio por las mejillas. El barco, un pequeño arrastrero pesquero, se acercaba a la isla. Al poco tiempo vimos cómo una pequeña barca se separaba del barco y se dirigía a la costa. «Estamos a salvo», susurré, sin creérmelo. «De verdad estamos a salvo». La barca alcanzó la orilla
y saltaron de ella dos hombres. Hablaban un idioma parecido al tagalo. Quizás eran pescadores filipinos. «Help! We are survivors from a plane crash», grité en inglés, esperando que me entendieran. Uno de los hombres asintió y respondió con un marcado acento. «Yes, yes. We see your fire. Come with us. Ship». Rápidamente recogimos nuestras escasas pertenencias y subimos a la barca por turnos. Cuando zarpamos de la orilla, miré hacia atrás a la isla, que había sido nuestro hogar durante los últimos 12 días. A pesar de todas las dificultades, sentí una extraña gratitud hacia aquel pedazo de tierra que nos había salvado de una muerte segura en el océano. En el barco nos recibió el capitán, que, afortunadamente, chapurreaba algo de inglés. Nos explicó que estaban pescando en la zona y habían visto nuestra hoguera de señales y los cohetes. El barco se dirigía a Filipinas y debía llegar al puerto en 3 días. «Informaremos a las autoridades de su rescate en cuanto estemos en zona de cobertura», dijo el capitán. «Mientras tanto, descansen y repongan fuerzas». Nos proporcionaron un camarote, comida y ropa limpia. Después de casi un mes luchando por sobrevivir, esas simples comodidades nos parecían un lujo increíble. Aquella noche, tendida en una cama de verdad por primera vez en 29 días, pensé en nuestro asombroso periplo. Habíamos sobrevivido a un accidente aéreo, 19 días a la deriva en una balsa salvavidas, la pérdida de compañeros, enfermedades, hambre, sed, una tormenta, y aún así, habíamos sobrevivido. De las 8 personas que acabaron en la balsa tras el desastre, 6 habíamos llegado con vida al rescate. Era un auténtico milagro, resultado no solo de la suerte, sino también de nuestra determinación, ayuda mutua y negativa a rendirnos incluso en las situaciones más desesperadas. Miré a Alicia, que dormía acurrucada a mi lado. Aquella niña había demostrado una entereza y valentía increíbles. Prometí encontrar a sus familiares cuando regresáramos a la civilización y hacer todo lo posible para que superara este trauma. Sofía, Daria, Robert e Inga también dormían, por primera vez en mucho tiempo con un sueño tranquilo, sin el temor de no despertar por la mañana. Nos habíamos convertido en algo más que simples compañeros de viaje. Nos habíamos convertido en una familia, unida por una prueba común y una victoria compartida sobre la muerte. Mañana comenzaría una nueva etapa de nuestro viaje, el regreso a la normalidad, a las familias y seres queridos que tal vez ya nos hubieran llorado. No sería fácil, pero sabía que lo lograríamos. Al fin y al cabo, lo más difícil ya lo habíamos superado. Con estos pensamientos cerré los ojos y me permití hundirme en un sueño profundo y reparador, acunada por el suave balanceo del barco que nos llevaba de vuelta a casa. Los 3 días en el pesquero transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Después de casi un mes luchando por sobrevivir, las simples comodidades como el agua potable, la comida caliente y la ropa seca parecían un lujo increíble. La tripulación del barco, compuesta por 7 pescadores filipinos, nos trató con una ternura conmovedora, aunque la barrera del idioma limitaba la comunicación. El capitán, que se presentó como Manuel, era el único de la tripulación que hablaba inglés con fluidez. Nos contó que su barco normalmente no se adentraba tanto en el este, pero esta vez estaban siguiendo un gran banco de atún. «Dios nos llevó a ustedes», dijo con una fe sincera en la voz. ¿De qué otra forma explicar que estuviéramos tan lejos de nuestra ruta habitual precisamente la noche en que lanzaron los cohetes? No era una persona religiosa, pero en ese momento estaba dispuesta a creer en la intervención divina. Demasiadas coincidencias habían conducido a nuestro rescate. Al segundo día de viaje, el capitán me llamó al puente de mando. Allí había un viejo radiotransmisor, crepitando con interferencias estáticas. «Estamos en zona de cobertura», dijo Manuel. «He informado a la Guardia Costera de su rescate. Piden confirmación y detalles. Puede hablar con ellos». Con manos temblorosas, tomé el micrófono. La voz al otro lado hablaba inglés con un fuerte acento.
Aquí la Guardia Costera de Filipinas. ¿Confirma que son los supervivientes del vuelo Moscú-Bangkok, siniestrado el 29 de abril? Sí, confirmo. Respondí, conteniendo a duras penas la emoción. Soy Irina Koltsova, jefa de azafatas del vuelo. Con nosotros hay otros 5 supervivientes. La azafata Sofía Vetrova y 4 pasajeros. Robert e Inga Sokolov, Daria Klimova y Alicia Vorontsova, de 7 años. Siguió una pausa, y luego la voz dijo: Información recibida. Esto es increíble. La búsqueda se suspendió hace 2 semanas. Se les daba por muertos. Tragué saliva. Estuvimos a la deriva en una balsa salvavidas durante 19 días. Luego pasamos 10 días en una isla deshabitada, hasta que nos descubrió un barco pesquero. Entendido. En el puerto de Manila les esperará un equipo médico y representantes de la embajada rusa. ¿Llegada prevista? Manuel levantó 3 dedos. En 3 días, dije. Aproximadamente el 30 de mayo. Recibido. Manténganse en contacto para más instrucciones. Y, bienvenidos de nuevo al mundo de los vivos. Esa frase resonó en mi interior como un eco. El mundo de los vivos. Era como si realmente hubiéramos regresado de entre los muertos. Les di la noticia a los demás, y la reacción fue variada. Sofía se echó a llorar de alivio. Robert e Inga se abrazaron. Daria miraba al vacío en silencio, y Alicia preguntó si volvería a ver a su madre. No tenía respuesta para esa pregunta. No sabía si su madre había sobrevivido al naufragio o si estaba entre los que no pudieron subir a la balsa. Esa misma noche, el capitán nos invitó a cenar a su camarote. Era un auténtico banquete comparado con lo que habíamos estado comiendo el último mes. Pescado fresco, arroz, verduras e incluso una botella de ron que Manuel guardaba para ocasiones especiales. «Por nuestro milagroso rescate», exclamó brindando, mientras servía el ron en los vasos. «Y por aquellos que no vivieron para ver este día», añadí yo en voz baja. Bebimos en silencio, cada uno pensando en sus cosas. Yo recordaba a Valentina Petrovna, a Kirill, a todos los demás pasajeros y miembros de la tripulación cuyas vidas se habían truncado aquel terrible día. Un sentimiento de culpa por haber sobrevivido, y ellos no me invadió de repente con renovada intensidad. «No debe culparse», dijo Manuel, como si me hubiera leído el pensamiento. «Hizo todo lo que pudo. Gracias a usted, estas personas», señaló a mis compañeros, «están aquí ahora». «Es verdad, Irina», le apoyó Sofía. «Sin ti, no habríamos sobrevivido ni en la balsa ni en la isla». Sus palabras me tranquilizaron un poco, aunque sabía que nunca podría deshacerme por completo de ese sentimiento de culpa. Al tercer día de nuestra navegación, en el horizonte aparecieron las siluetas de tierra firme, Filipinas. Mientras nos acercábamos al puerto de Manila, yo estaba de pie en la cubierta, observando cómo la costa crecía y se acercaba. A nuestro alrededor pululaban barcos de pesca y pequeñas embarcaciones, y a lo lejos se vislumbraban los modernos edificios de la metrópolis. El contraste con nuestra isla era asombroso. Allí solo había naturaleza, pura, primigenia, a veces cruel, pero siempre honesta. Aquí, en cambio, nos esperaba la civilización con todas sus complejidades, comodidades y problemas. Cuando el barco pesquero atracó, vi en el muelle a un grupo de personas con maletines médicos y a varias personas vestidas con trajes oficiales, probablemente representantes de la embajada. Un poco apartados, se apiñaban periodistas con cámaras y micrófonos. ¿Listos?, pregunté a mis compañeros. Asintieron, aunque en sus ojos se reflejaba inquietud. Habíamos estado tanto tiempo aislados del mundo que el regreso se sentía casi como otra prueba de supervivencia. Al bajar por la pasarela, sentí que me temblaban las piernas, no por debilidad, sino por la conciencia de que nuestro increíble viaje realmente había llegado a su fin. Volvíamos a pisar tierra firme, habitada por personas, y ahora teníamos que aprender a vivir en sociedad de nuevo.
Los médicos nos rodearon de inmediato, realizando un primer examen allí mismo, en el muelle. Luego, un representante de la embajada, un joven llamado Andrei, se presentó y explicó el plan a seguir. Primero, les trasladarán a un hospital para un chequeo completo. Después, cuando los médicos lo autoricen, organizaremos su regreso a Rusia. Sus familias ya han sido informadas de su rescate. ¿Mi madre sabe que estoy viva?, preguntó Alicia en voz baja, tirando de la manga de Andrei. Él vaciló, sin saber qué responder. Tomé las riendas de la situación. Alicia, ahora mismo averiguaremos todo sobre tu familia. Te lo prometo. En el hospital nos acomodaron en una habitación privada. Los médicos se sorprendieron de nuestro relativamente buen estado, teniendo en cuenta todo lo que habíamos pasado. Por supuesto, todos sufríamos de deshidratación, desnutrición, quemaduras solares y diversas heridas menores, pero no encontraron problemas de salud graves. Han tenido mucha suerte, dijo el médico jefe, revisando los resultados de los análisis. Especialmente con el agua potable. Sin ella, no habrían aguantado ni una semana. Le conté lo de nuestro destilador y cómo recogíamos el agua de lluvia. Asintió con respeto. Impresionante. Han demostrado una capacidad de recursos excepcional. Por la noche, Andrei vino a vernos con noticias. Llevaba en las manos una tableta con información sobre el vuelo y la lista de pasajeros. Tengo información sobre sus familias, dijo, y sobre los que iban a bordo. Todos nos pusimos tensos. Era el momento de la verdad, especialmente para Alicia. Andrei empezó con las buenas noticias. Robert e Inga, su hijo Mijail está sano y salvo. Está con su abuela en Moscú. Daria, su hija Elena les espera en casa. Sofía, sus padres están en perfecto estado de salud, aunque por supuesto, estaban muy preocupados. Luego se volvió hacia mí. Irina, su hermana Natalia llega mañana a Manila. Ha insistido en venir a recibirla aquí. Asentí, sintiendo que las lágrimas me asomaban a los ojos. Natasha siempre había sido mi apoyo, y la idea de reencontrarme con ella me llenaba el corazón de alegría. Finalmente, Andrei se dirigió a Alicia. Alicia, tengo información sobre tu madre, Marina Vorontsova. La niña se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Le tomé la mano, preparada para apoyarla en caso de malas noticias. Tu madre sobrevivió al naufragio, dijo Andrei, y me quedé sin aliento de alivio. Estaba en otra balsa salvavidas. Las recogió un carguero 4 días después del naufragio. Ahora mismo está en Moscú, recuperándose de las lesiones sufridas en el accidente. Sabe que estás viva y se muere de ganas de verte. Alisa rompió a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. La abracé, sintiendo cómo las lágrimas también me recorrían las mejillas. Después de todo lo que habíamos pasado, esta noticia parecía un auténtico milagro. ¿Cuándo podremos volver a casa?, preguntó Inga, agarrando con fuerza la mano de su marido. En principio, en 3 días, respondió Andrei. Los médicos quieren asegurarse de que estáis lo suficientemente fuertes para el vuelo. Además, hay que tramitar los documentos provisionales, ya que todos vuestros papeles se perdieron en el desastre. 3 días. Después de un mes luchando por sobrevivir, eso parecía un abrir y cerrar de ojos. Pero entendía la impaciencia de mis compañeros. Todos anhelaban regresar con sus familias cuanto antes. Al día siguiente llegó mi hermana Natasha. Cuando entró en la habitación, no pude contener los sollozos. Nos abrazamos con tanta fuerza que parecía que no nos separaríamos jamás. Irochka, Irochka, repetía entre lágrimas. Lo sabía, siempre supe que estabas viva. Todos decían que no había esperanza, pero yo sentía que sobrevivirías. Hablamos durante horas. Natasha me contó cómo se enteró del accidente, cómo participó en grupos de apoyo para las familias de los pasajeros, cómo se negaba a creer en mi muerte incluso después de que se suspendiera oficialmente la búsqueda. ¿Y qué hay del resto?, pregunté,
¿Hubo más supervivientes, aparte de nosotras y la madre de Alisa? Natasha asintió. Sí. Encontraron otra balsa salvavidas con 12 pasajeros y 2 miembros de la tripulación una semana después del accidente. En total, incluyéndoos a vosotras, sobrevivieron 24 personas de las 298 que iban a bordo. 24 de 298. Menos del 10%. Por un lado, era una tragedia de proporciones inimaginables. Por otro, un auténtico milagro que alguien hubiera sobrevivido a semejante catástrofe. ¿Y la investigación?, preguntó Robert, que se había unido a nuestra conversación. ¿Han averiguado la causa del accidente? Los resultados preliminares apuntan a una explosión en el depósito de combustible, respondió Natasha. Posiblemente, debido a un defecto de fabricación o a un mantenimiento deficiente. La investigación sigue en curso. Esta información me hizo recordar los últimos minutos antes del accidente, las caras tensas de los pilotos, la conversación sobre problemas con la presión en el depósito de combustible, el intento de cambiar el rumbo. Si hubiéramos llegado a tiempo a Bombay, todo podría haber sido diferente. Ese mismo día nos permitieron dar una breve entrevista a la prensa, bajo la supervisión de los médicos y representantes de la embajada. Decidimos que yo hablaría en nombre de todo el grupo, ya que los demás se sentían incómodos ante las cámaras. Los periodistas hicieron las preguntas esperadas. ¿Cómo sobrevivimos al accidente? ¿Cómo sobrellevamos la sed y el hambre? ¿Qué sentimos cuando vimos el barco de rescate? Yo respondí de forma concisa y comedida, evitando detalles dramáticos. Nuestra experiencia era demasiado personal, demasiado dolorosa, para compartirla con una prensa ávida de sensacionalismo. ¿Qué les ayudó a no rendirse?, preguntó uno de los periodistas. Me quedé pensando un instante, luego respondí. Los unos a los otros. Sobrevivimos gracias al apoyo mutuo. Cuando uno de nosotros perdía la esperanza, los demás le ayudábamos a recuperar la fe en el rescate. Nos convertimos en una familia, y eso nos dio fuerzas para aguantar. Después de la entrevista, cuando los periodistas se fueron, Sofía se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Gracias por no contárselo todo. Algunas cosas deben seguir siendo nuestras. Entendía a lo que se refería. Los momentos de desesperación, cuando estuvimos a punto de rendirnos. La muerte de Valentina Petrovna y la locura de Kirill. Nuestras lágrimas, miedos, conflictos. Todo eso formaba parte de nuestra experiencia, pero no estaba destinado al consumo público. Al tercer día de nuestra estancia en Manila, los médicos nos dieron el alta para volar a Moscú. Los representantes de la embajada prepararon todos los documentos necesarios y organizaron el vuelo en un vuelo regular de Aeroflot. Antes de partir, decidimos visitar a Manuel y a su tripulación para agradecerles una vez más el rescate. El pesquero seguía atracado en el puerto, preparándose para su próxima salida a la mar. Manuel nos recibió con una amplia sonrisa. Tenéis mucho mejor aspecto. Parecéis personas de verdad, no fantasmas de la isla. Nos reímos y le entregamos los regalos que habíamos comprado en una tienda local con la ayuda de Andrei. Una botella de buen whisky y un juego de aparejos de pesca nuevos para toda la tripulación. Es poca cosa comparado con lo que hicisteis por nosotros, dijo Robert, estrechando la mano del capitán. Pero queremos que sepáis lo agradecidos que estamos. Salvar vidas es la mejor recompensa para un marinero, respondió Manuel. Pero el whisky tampoco está mal, añadió con una sonrisa. Intercambiamos nuestros datos de contacto y prometimos mantenernos en contacto. Sabía que este hombre y su tripulación permanecerían para siempre en mi corazón como ángeles de la guarda, aparecidos en el momento más desesperado. Por fin llegó el día de la partida. Llegamos al aeropuerto de Manila 3 horas antes del vuelo. A pesar de que todos habíamos sobrevivido a un accidente aéreo, nadie expresó temor ante un nuevo vuelo. Quizás sencillamente estábamos demasiado cansados de tener miedo, o puede que las ganas de volver a casa superaran todos los temores. En la sala de espera, Robert sacó a relucir de pronto un tema en el que todos habíamos pensado, pero que nadie se atrevía a verbalizar.
¿Qué será de nosotros cuando volvamos? ¿Podremos retomar una vida normal después de todo lo que hemos pasado? Ya no sé qué significa vida normal, respondió Daria en voz baja. Todo ha cambiado. Yo he cambiado. Todos hemos cambiado, concordó Sofía. Pero no tiene por qué ser malo. Nos hemos hecho más fuertes. Hemos aprendido a valorar lo que antes dábamos por sentado. Creo que necesitaremos tiempo, dije yo. Tiempo para asimilar todo lo que ha ocurrido. Tiempo para sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y debemos mantenernos unidos, añadió Inga. Nadie, aparte de nosotros, entenderá de verdad lo que hemos vivido. Todos estuvimos de acuerdo en mantener el contacto tras regresar. Alisa insistió en que todos fuéramos a su cumpleaños en agosto, y prometimos ir encantados. Cuando anunciaron el embarque en nuestro vuelo, sentí una extraña mezcla de emociones: alegría ante la inminente vuelta a casa, inquietud ante un futuro incierto y profunda gratitud por la segunda oportunidad que nos habían dado. Subimos a bordo del avión, y no pude evitar notar la ironía de la situación. Volver a estar en la cabina de un avión, pero esta vez como pasajera, no como miembro de la tripulación. La azafata que nos recibió en la entrada pareció reconocerme por las noticias y me dirigió una mirada de compasión. Cuando el avión comenzó a acelerar por la pista, cerré los ojos y apreté con fuerza la mano de Natasha. Los recuerdos de la catástrofe me inundaron con renovada intensidad, pero me obligué a respirar hondo y con regularidad. Sobreviví en el océano abierto, así que podría superar también este vuelo. El despegue fue tranquilo, y cuando el avión alcanzó altitud de crucero, me permití relajarme. Mirando por la ventanilla cómo se alejaba la isla de Luzón, pensé en nuestra pequeña isla deshabitada, que había sido nuestro hogar durante 10 días. Me pregunto si alguien encontrará alguna vez nuestro campamento. ¿Leerán el diario del marinero francés al que añadimos nuestras anotaciones? ¿O la naturaleza engullirá todas las huellas de nuestra estancia, como lleva haciendo millones de años? El vuelo hasta Moscú duró unas 11 horas con escala en Dubái. Durante todo ese tiempo nos mantuvimos juntos, como si tuviéramos miedo de perdernos el uno al otro en el inmenso mundo al que regresábamos. Alisa se dormía a menudo, apoyando la cabeza en mi regazo, y yo le acariciaba el pelo, pensando en cómo cambiaría su vida tras reunirse con su madre. Por fin, el avión empezó a descender sobre Moscú. A través de la ventanilla vi los contornos familiares de la ciudad, el sol de la mañana reflejándose en el río Moscova, las cúpulas de las iglesias y los modernos rascacielos. Casa. Regresaba a casa tras 33 días de ausencia que me habían parecido una eternidad. El aterrizaje fue perfecto, y cuando el avión tocó la pista de aterrizaje de Sheremetyevo, todos soltamos un suspiro de alivio al mismo tiempo. Lo habíamos logrado. Habíamos vuelto. En el aeropuerto nos esperaba un auténtico circo mediático. Decenas de periodistas con cámaras y micrófonos, representantes de la aerolínea, personal sanitario y, lo más importante, nuestras familias. Vi a la madre de Alisa, Marina, en una silla de ruedas. Al parecer, aún no se había recuperado del todo de sus heridas. Cuando Alisa la vio, echó a correr por toda la sala dando gritos, apartando a los periodistas a empujones. Su reencuentro fue tan emotivo que hasta los reporteros más curtidos se giraron para ocultar las lágrimas. Robert e Inga abrazaban a su hijo adolescente, que a pesar de intentar parecer adulto y contenido, lloraba como un niño. Daria se encontró con su hija, una joven muy parecida a ella. Los padres de Sofía, una pareja anciana con rostros inteligentes, no podían soltar a su hija de sus brazos. Mi madre, que había volado desde San Petersburgo con mi hermano, me esperaba con un ramo de mis lirios favoritos. Cuando la abracé, sentí cómo temblaba de emoción. «Hija mía», susurraba, besándome en las mejillas, la frente, las manos. «Mi niña ha vuelto». Tras los emotivos reencuentros con nuestras familias, nos esperaba una breve rueda de prensa.
A pesar del cansancio, accedimos a responder a algunas preguntas, comprendiendo el interés del público por nuestra historia. Los periodistas preguntaron por los detalles técnicos de la catástrofe, por nuestros métodos de supervivencia, por nuestros planes de futuro. Respondimos por turnos, complementando los relatos de los demás, creando una imagen completa de nuestro increíble viaje. Cuando la rueda de prensa llegó a su fin, nos enfrentamos a lo más difícil: la despedida entre nosotros. Intercambiamos teléfonos y direcciones, nos abrazamos, prometimos vernos dentro de una semana, cuando nos hubiéramos recuperado un poco. «No os olvidéis de mi cumpleaños en agosto», recordó Alisa, y todos le aseguramos que iríamos sin falta. Echando una última mirada a mis compañeros de infortunio, subí al coche con mi madre, mi hermana y mi hermano. Cuando el coche arrancó, sentí un extraño vacío. No solo había terminado una odisea de supervivencia increíble, sino todo un capítulo de mi vida que, pese a todos los horrores y privaciones, me había convertido en la persona que soy ahora. En casa me esperaba mi apartamento, tal y como lo había dejado la mañana del 28 de abril al irme al trabajo. Las mismas fotos en las paredes, los mismos libros en las estanterías, la misma vajilla en los armarios. Pero lo veía todo con otros ojos, los ojos de alguien que había conocido el verdadero valor de la vida y comprendido lo frágil que puede ser nuestra existencia. Aquella noche no conseguí conciliar el sueño, a pesar de la suavidad de la cama y el silencio del dormitorio. Me había acostumbrado al ruido del océano, a la tierra firme bajo mi espalda, al cielo estrellado sobre mi cabeza. La civilización me resultaba extraña y poco familiar después de un mes en los brazos de la naturaleza. Finalmente, me levanté, abrí la ventana y aspiré profundamente el aire nocturno de Moscú. Estaba impregnado de olores urbanos, gases de escape, polvo, aromas de los árboles en flor del parque cercano, tan alejado de la brisa salada del océano y de la frescura de la isla tropical. Sabía que me esperaba un largo camino de recuperación, tanto física como emocional. Sabía que las pesadillas y los recuerdos me perseguirían durante mucho tiempo, pero también sabía que saldría adelante, porque ya había superado la peor de las pruebas y había salido victoriosa. Había sobrevivido. Y ahora mi cometido era vivir una vida plena, digna de la segunda oportunidad que me habían dado. Vivir por mí y por aquellos que no pudieron regresar a casa. Con este pensamiento, por fin me dormí, arrullada por los sonidos de la ciudad nocturna, que habían sustituido para mí el rumor de las olas del océano. Han pasado 6 meses desde nuestro regreso. El otoño dio paso al invierno, y Moscú se cubrió con un manto blanco de nieve. Estaba sentada en una cafetería acogedora cerca de los estanques del Patriarca, calentándome las manos con una taza de té caliente, esperando a mis amigos, aquellos con quienes había vivido la peor prueba de mi vida. Nos reuníamos con regularidad, una vez al mes, para apoyarnos mutuamente y compartir novedades. Estas reuniones se habían convertido en una especie de terapia para nosotros. Nadie, excepto nosotros, podía entender de verdad lo que habíamos pasado y cómo nos había cambiado. La primera en llegar fue Sofía. En los últimos meses había cambiado notablemente. Había desaparecido su delgadez enfermiza, su piel había recuperado un color saludable y sus ojos brillaban. Ya no trabajaba como azafata. Después de la catástrofe, decidió cambiar de profesión y ahora estudiaba psicología, especializándose en el trastorno de estrés postraumático. «Hola, capitana», dijo sonriendo, utilizando el apodo que me habían puesto en la balsa. Nos abrazamos y sentí el aroma familiar de su perfume, el mismo que antes de la catástrofe. Un pequeño detalle que unía el pasado y el presente. Pronto llegaron los demás. Robert e Inga, que se cogían de la mano como adolescentes enamorados. Daria, cuyo pelo ahora estaba corto. Y, por último, Alicia con su madre Marina, que ya podía caminar con ayuda de un bastón. Nos sentamos alrededor de una gran mesa, pedimos té
café y postres, y comenzamos nuestro ritual habitual: compartir las noticias y los logros del último mes. Tengo un nuevo trabajo, anunció Robert. Me han invitado a un centro de investigación que desarrolla sistemas de seguridad para aviones. Mi especialidad son los sistemas de combustible. ¡Qué maravilla!, exclamé con sinceridad. Tu experiencia puede salvar muchas vidas. Inga y yo tenemos otras noticias, continuó, mirando a su mujer con ternura. Estamos esperando un bebé, de 4 meses ya. Esta noticia provocó una verdadera explosión de emociones. Todos felicitamos a los futuros padres, e Inga irradiaba felicidad, con la mano sobre su vientre apenas perceptible. Después de lo que hemos vivido, la vida parece aún más valiosa, dijo en voz baja. Decidimos que no merece la pena posponer la felicidad. Daria contó que su hija se casaba y que estaba ayudando con la organización de la boda. Marina compartió sus progresos en la rehabilitación. Los médicos decían que pronto podría prescindir del bastón. ¿Y tú, Alicia? ¿Qué tal te va en el colegio?, le pregunté a la niña, que en estos meses se había vuelto casi como de mi familia. Bien, respondió con entusiasmo. Escribí una redacción sobre nuestra isla, y la profesora dijo que era la más interesante de la clase. Y también he empezado a nadar. ¿A nadar?, se sorprendió Sofía. ¿Después de todo lo que pasó? Precisamente por eso, respondió Marina por su hija. El psicólogo dijo que le ayudaría a superar el miedo al agua. ¿Y sabéis qué? Funciona. Ya no tiene miedo. Admiraba la valentía de esta niña. A sus 8 años, mostraba una sabiduría y una fortaleza de espíritu que muchos adultos envidiarían. ¿Y tú, Irina?, preguntó Daria. No nos has contado si vas a volver a la aviación. Estaba esperando esta pregunta. Después de volver, me tomé una larga excedencia, seguí un curso de psicoterapia y reflexioné mucho sobre mi futuro. He decidido no volver a volar, respondí tras una pausa. Al menos por ahora. La compañía aérea me ha ofrecido un puesto como instructora de seguridad, formar a las nuevas azafatas sobre cómo actuar en situaciones de emergencia. Acepté. Es la opción ideal, asintió Robert con aprobación. Tu experiencia no tiene precio. Y además estoy escribiendo un libro, añadí, sobre nuestro viaje. No busco sensacionalismo ni fama, sino ayudar a otros que se encuentren en una situación similar. Un manual de supervivencia basado en la experiencia real. Es una idea fantástica, dijo Sofía. Puedo ayudarte con los aspectos psicológicos, si quieres. Acepté su ofrecimiento con gratitud. Trabajar en el libro estaba siendo para mí una especie de terapia, una forma de asimilar e integrar la experiencia vivida en una nueva realidad. Nuestra conversación se vio interrumpida por el camarero que traía los postres. Cuando se fue, Inga levantó su copa. Quiero proponer un brindis. Por la vida. Por la segunda oportunidad que hemos tenido. Y por los que se quedaron en el océano para siempre. Levantamos las copas y sentí que se me hacía un nudo en la garganta. A pesar de todas las alegrías de la nueva vida, el recuerdo de los fallecidos siempre estaba presente. Una sombra silenciosa que acompañaba cada uno de nuestros pasos. Después del encuentro salimos a la calle nevada y nos quedamos un rato de pie, sin decidirnos a separarnos. La nieve caía en grandes copos, asentándose en nuestro pelo y ropa, y recordé cómo recogíamos agua de lluvia en la balsa, cómo celebrábamos cada gota que nos daba vida. ¿Sabéis qué es lo más raro?, dijo de repente Daria. A veces echo de menos la isla. Aquella sencillez de vida, cuando todas las preocupaciones se reducían a buscar comida y agua, sin facturas, plazos de entrega, obligaciones sociales. Lo entiendo, asintió Sofía. Allí éramos auténticos, sin máscaras, sin fingimientos, simplemente personas luchando por sobrevivir. Y estábamos juntos, añadió Alicia, agarrándonos de las manos a mí y a su madre. Como una gran familia. Robert abrazó a Inga por los hombros, protegiéndola del frío.
Seguimos siendo una familia, no de sangre, sino de espíritu. Y nada cambiará eso. Quedamos para la próxima reunión y empezamos a despedirnos. Alicia me abrazó con fuerza. Irina, ¿puedo venir a verte también sin que haya reuniones? ¿Así, sin más? Por supuesto, cariño. Le respondí besando su cabeza. Mis puertas siempre están abiertas para ti. Marina me miró con agradecimiento. Gracias por todo lo que has hecho por ella, por todos nosotros. Fuisteis vosotros quienes me salvasteis a mí, respondí sinceramente. La responsabilidad que sentía por vosotros me daba fuerzas para no rendirme, cuando todo parecía desesperado. Nos separamos en diferentes direcciones, pero yo sabía que el hilo invisible que nos había unido en el océano permanecería para siempre. No éramos simplemente compañeros de viaje fortuitos en una situación extrema. Nos habíamos convertido en parte de las vidas de los demás, en parte de historias que contaríamos hasta el final de nuestros días. Caminaba por la nevada Moscú, y mis pensamientos me llevaban de vuelta a aquellos 19 días en la balsa y 10 días en la isla. Cada día era una lucha, cada hora una prueba de la voluntad de vivir. Pero precisamente allí, en la situación más desesperada, encontré mi verdadero yo. En casa, me senté frente al ordenador y abrí el archivo del libro en el que estaba trabajando. En la pantalla brillaban las primeras líneas. Me llamo Irina Koltsova y sobreviví a un accidente de avión sobre el Océano Índico. 19 días en una balsa salvavidas y 10 días en una isla desierta me enseñaron cosas que no cuenta ningún manual de supervivencia. No escribo este libro para hacerme famosa ni para ganar dinero, sino para compartir una experiencia que podría salvar una vida, y para honrar la memoria de los que no volvieron a casa. Empecé a teclear, y las palabras fluían libremente, como si estuviera contando una historia a un viejo amigo. Una historia sobre el miedo y la esperanza, sobre pérdidas y ganancias, sobre la fragilidad humana y la increíble fuerza del espíritu. Cuando oscureció, hice una pausa y me acerqué a la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco, borrando huellas y limpiando el espacio para nuevos comienzos. Pensaba en cómo había cambiado mi vida en estos 6 meses, en cómo había cambiado yo misma. Antes vivía en una constante prisa, persiguiendo logros profesionales, acumulando dinero para cosas que parecían importantes, pero que en realidad eran simple oropel. Ahora he aprendido a apreciar los placeres sencillos, el sabor del pan fresco, el calor del sol en la piel, los abrazos de los seres queridos. He aprendido a vivir el presente, sin dejar la felicidad para después. El trauma todavía se hacía notar. A veces me despertaba en un sudor frío por las pesadillas, en las que revivía la catástrofe una y otra vez. A veces entraba en pánico al oír un sonido parecido al rugido de un motor de avión. A veces lloraba sin motivo, recordando a los que no sobrevivieron. Pero cada día era más fácil. La psicoterapia me ayudaba a lidiar con el estrés postraumático. El apoyo de la familia y los amigos me daba fuerzas para seguir adelante, y el nuevo trabajo y el libro me daban una meta, un sentido, una dirección. Volví al ordenador y seguí escribiendo, sumergiéndome en los recuerdos, transformando el dolor en palabras y las palabras en un puente entre el pasado y el futuro. Había algo curativo en este proceso, como si cada página escrita me quitara un peso invisible del alma. Al cabo de unas horas, terminé el capítulo y se lo envié a Sofía para su análisis psicológico. Luego me fui a dormir, por primera vez en mucho tiempo sin miedo a las pesadillas nocturnas. Por la mañana me despertó el sonido del teléfono. Era Andrés, de la embajada, quien nos había ayudado en Manila. Irina, buenos días. Disculpa que te llame tan temprano, pero tengo noticias que podrían interesarte. Te escucho, respondí, despertándome al instante. Hemos recibido un comunicado de las autoridades filipinas. La isla en la que estuvieron ha sido identificada. Es un pequeño atolón deshabitado en el grupo de las Spratly,
un territorio disputado por varios países. Y algo más interesante, han encontrado el diario del marinero francés del que nos hablaste. Se llama Jean-Pierre Duval, y está vivo. Me senté en la cama, intentando asimilar lo que acababa de oír. ¿Vivo? ¿Pero cómo? ¿Dejó la isla? Sí, lo rescataron unos meses después de la última entrada en el diario. Regresó a Francia y ahora vive en Marsella. Cuando las autoridades filipinas le informaron sobre vuestra historia, expresó su deseo de contactar contigo. Era increíble. El hombre cuyo diario nos había dado esperanza en la isla, ahora quería hablar con nosotros. El hombre que había pasado por la misma prueba que nosotros, posiblemente, incluso, en ese mismo pedazo de tierra en medio del océano. Por supuesto que me gustaría hablar con él, dije, sintiendo cómo el pulso se me aceleraba por la emoción. Y estoy segura de que los demás también. Andrés prometió organizar una videollamada en los próximos días y enviarme los datos de contacto de Jean-Pierre. Cuando colgué, sentí una extraña agitación, como si se cerrara un círculo importante en mi vida. Inmediatamente escribí un mensaje a nuestro grupo, contándoles la llamada de Andrés. Las respuestas llegaron casi al instante. Todos estaban emocionados e intrigados por la noticia. 3 días después, nos reunimos en mi apartamento para la videollamada con Jean-Pierre. En la pantalla apareció un hombre canoso de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y unos ojos vivaces. Sonrió al vernos a todos juntos. «Bonjour. Estoy tan contento de veros, mes amis», dijo en una mezcla de francés e inglés. No os podéis imaginar lo que sentí cuando supe que alguien había encontrado mi diario y había sobrevivido en la misma isla. Nos presentamos por turnos, y yo resumí nuestra historia. Jean-Pierre escuchaba con sincero interés, a veces asintiendo o negando con la cabeza en señal de empatía. Luego, él contó su historia. En 2010, participaba en una regata de vuelta al mundo en solitario. Durante una tormenta en el mar de la China Meridional, su velero sufrió graves daños y se hundió. Logró salvarse en una lancha neumática y tras varios días a la deriva, llegó a la isla. «Pasé 172 días allí», dijo con una nota de orgullo en la voz. «Construí una cabaña, pesqué, recogí agua de lluvia, incluso hice una barca primitiva de madera, pero no me atreví a alejarme de la costa». «¿Cómo le rescataron?», preguntó Alicia, embelesada por su relato. «Unos pescadores taiwaneses», respondió Jean-Pierre con una sonrisa. «No deberían haber estado en esas aguas, era una zona en disputa. Pero vieron mi hoguera de señales y se arriesgaron a acercarse a la isla. Les debo la vida». Le contamos sobre la cabaña que encontramos, sobre las herramientas que tanto nos ayudaron, sobre el diario que nos dio esperanza. Le emocionó saber que su refugio había servido a otros supervivientes. «¿Sabéis qué entendí después de regresar?», dijo Jean-Pierre al final de la conversación. Sobrevivir en la isla fue solo el principio de la prueba. La verdadera prueba es volver a la vida normal, cuando por dentro ya no eres la misma persona que antes. Estas palabras resonaron profundamente en todos nosotros. Todos sentíamos esa disonancia. Aparentemente, habíamos regresado a la vida normal, pero interiormente permanecíamos cambiados para siempre. «¿Cómo lo superó?», preguntó Sofía. «¿Cómo encontró el equilibrio?». Jean-Pierre reflexionó. «Dejé de luchar contra los cambios en mí, los acepté como parte de una nueva identidad. Y encontré una manera de utilizar esa experiencia para bien. Empecé a asesorar a los servicios de rescate, a escribir sobre supervivencia, a ayudar a personas que habían sufrido traumas. Eso dio sentido a mi prueba. Hablamos durante otra hora, compartiendo experiencias, consejos, reflexiones. Cuando llegó el momento de despedirnos, Jean-Pierre nos invitó a todos a visitarle en Marsella. «Mi casa siempre está abierta para los hermanos y hermanas de la supervivencia, y especialmente para la petite mademoiselle», guiñó un ojo a Alicia, que le saludó alegremente con la mano.
Después de la llamada, estuvimos sentados juntos durante mucho tiempo, comentando este asombroso giro de los acontecimientos. El encuentro con una persona que había pasado por una prueba similar nos dio una nueva perspectiva y confirmó lo que ya empezábamos a entender. Nuestro rescate no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la vida. «Quiero ir a Marsella», dijo Alicia con determinación, «y ver su barco, y escuchar más historias». «Claro que iremos», prometió Marina. «Quizá el próximo verano». «¿Por qué no organizamos un viaje juntos?», propuso Roberto. «¿Todos juntos?». La idea fue recibida con entusiasmo. Empezamos a discutir los detalles, a planificar las fechas, a soñar con el viaje, y en esos sueños, en esos planes de futuro, vi la prueba más importante de nuestra verdadera salvación. Volvimos a mirar hacia adelante con esperanza, en lugar de mirar hacia atrás con miedo. Por la noche, cuando todos se marcharon, salí al balcón de mi apartamento. Había dejado de nevar y el cielo se despejó, revelando las estrellas, las mismas que nos habían iluminado en la balsa y en la isla. Recordé cómo nos orientábamos guiándonos por ellas, cómo buscábamos la estrella polar para determinar la dirección, cómo pedíamos deseos a las estrellas fugaces, sin creer que se cumplirían, pero aún así, con la esperanza latente. Ahora sabía que algunos deseos sí se cumplían. Habíamos sobrevivido. Habíamos regresado a casa. Habíamos encontrado en nosotros la fuerza para empezar una nueva vida. Y, quizás lo más importante, habíamos conservado la humanidad y la capacidad de ayudarnos mutuamente, incluso en las circunstancias más desesperadas. Regresé al apartamento, me senté frente al ordenador y terminé de escribir las últimas líneas del nuevo capítulo de mi libro. La supervivencia no termina en el momento del rescate. Continúa cada día, cuando elegimos la vida a pesar de los miedos y las dudas. Cuando encontramos en nuestro interior la fuerza para estar agradecidos por cada inhalación, cada amanecer, cada sonrisa de un ser querido. Cuando recordamos a aquellos que se quedaron en el océano y vivimos de tal manera que seamos dignos de la segunda oportunidad que ellos no tuvieron. 19 días en la balsa me cambiaron para siempre. Me arrebataron la ingenuidad, la despreocupación, la sensación de invulnerabilidad. Pero a cambio, me dieron sabiduría, fuerza y una profunda comprensión de lo que realmente importa en esta frágil, hermosa e impredecible vida. Guardé el archivo y apagué el ordenador. Mañana sería un nuevo día, nuevos desafíos, nuevas oportunidades, y yo estaba preparada para recibirlos con el corazón abierto y la clara comprensión de quién era y hacia dónde iba. Sobreviviente, testigo, narradora, guardiana de la memoria. Llevaba conmigo la historia de aquellos 19 días en la balsa como un don precioso, aunque pesado. Y estaba decidida a usarlo para hacer el mundo un poco mejor, un poco más amable, un poco más sabio. Al fin y al cabo, ¿no es ese el sentido de cualquier salvación?